Buenos días, mi nombre es Ana Lucía Rodríguez de Solares y yo tengo el gusto de conducir esta entrevista en nombre del Instituto Fe y Libertad. Muchas gracias por acompañarnos, Juan. Pues está con nosotros aquí Juan Alfonso Solares, que fundó una cadena de farmacias médicos en 1995. Ahora se desempeña como el CEO del Grupo Lancasco, es miembro de la Junta Directiva del Banco Industrial y es socio del Bufete Consortium de Guatemala. Luego de graduarse de Derechos de la Universidad Francisco Marroquín, Juan Alfonso sacó su maestría de Derecho en la Universidad de Michigan y luego se fue a estudiar su MBA en MIT Sloan School of Management. Juan Alfonso está casado y es padre de 4 hijos, es abuelo de 6 nietos. Yo aquí voy a agregar que también es suero de 2 supernueras, incluyendo yo soy una de ellas. Juan Alfonso fue uno de los primeros empresarios en apoyar la labor del Instituto Fe y Libertad con un donativo, así eh, como sus muy valorados y atinados consejos. Entonces, con eso, pues vamos a darle inicio a las preguntas para aprender más sobre él. Entonces, para iniciar, cuéntenos un poco sobre su trayectoria profesional. Bueno, sí, en una cápsula y primero muchas gracias y qué gusto que sea Nalo quien me esté entrevistando. Tengo dos nuerazas, como dice Analo, y Analo es una de ellas, así es que, pues de plano que es conversación entre amigos. Básicamente, yo después de salir del colegio, de una vez me metí a estudiar leyes en la Universidad Francisco Marroquín. Pensé que iba a ser abogado toda mi vida, me preparé, de hecho, hice mis prácticas en un bufete, cumplí todos los requisitos, saqué mis privados, etcétera, y empecé a ejercer. Yo tenía interés de conocer el sistema legal anglosajón, que era como, iba a ser como un complemento importante de mi carrera profesional, y me fui a sacar una maestría en Derecho Comparado a la Universidad de Michigan. Y de hecho, cuando regresé de la maestría, que regresé a Guatemala, me incorporé a un bufete. eh, Ejercí como 5 años al poco tiempo, no mucho tiempo de haber regresado de Michigan, tal vez unos 3 años después, fue cuando me invitaron a participar como fundador de Consortium Legal Guatemala. En ese tiempo tenía otro nombre, pero es el Consortium Legal de hoy y tuve el honor de participar ahí. Sigo siendo socio, pero debo decir que realmente mm, por otras razones más que mi trabajo legal, porque yo realmente ya no ejerzo. Entonces, pero bueno, saqué la maestría porque pensé que esa iba a ser a eso me iba a dedicar de repente, eh, para tener mejores relaciones en el mundo empresarial. eh, Me empecé a conectar con algunos empresarios y lo que sucedió fue que me pararon invitando a pertenecer a la junta directiva de la Cámara de Industria. Y en ese tiempo que estuve varios años, lo que terminó sucediendo es que como que la espinita del mundo empresarial que yo ya la tenía, se me terminó de contagiar totalmente y decidí el cambio de profesión, o sea que no fue planeado. Eh, Fue simplemente uno propone y Dios dispone. Y así fue como a mí se me presentó. Y afortunadamente se me dio la oportunidad de ir a sacar el MBA a Sloan en MIT, cosa que fue una experiencia transformadora, ¿verdad? Porque viniendo del mundo legal, eh, pues naturalmente fue un excelente entrenamiento y una plataforma para mi transición. Me integré por poco tiempo a la Corporación Lancasco en un puesto, digamos, de ejecutivo medio. eh, pero yo traía la espinita del tema del negocio de la industria, del negocio de farmacias, porque sentía yo, en ese tiempo casi no había cadenas, las pocas que había eran muy pequeñas y el esquema tradicional, farmacias de mostrador y a muchas con barrotes, la experiencia de compra del cliente era muy pobre y por eso fue que vine con la inquietud de tratar de revolucionar el mercado de farmacias en Guatemala
Y entonces al poco tiempo, con el apoyo de mi familia, me metí a fundar la cadena Meicos, que fue fundada en julio de 1995. Y realmente fue muy poco tiempo el que estuve en Lancasco, estuve como año, casi 2 años, porque el resto del tiempo me fui de lleno a las farmacias Meicos. Y ahí estuve de 1995 hasta 2010, estuve como CEO, como director general. Llegamos a tener ciento y pico de farmacias en Guatemala. Tuvimos una experiencia de asociarnos con unos socios salvadoreños. Tuvimos presencia ya un tiempo, pero ahí tuvimos que dar marcha atrás. Y para hacer corta la historia, más o menos estoy hablando de fines del 2008. Mi papá, que tuvo una gran influencia en mí y que debo decir que siempre fue como mi porrista número uno en la parte profesional. A veces creo que se le iba la mano porque a veces creo que me debería haber jalado las riendas. Y él me dijo, mira, ¿por qué no te vienes de regreso aquí con nosotros? Yo creo que todo el esfuerzo que tú haces aquí rendiría más fruto. Y parece un comentario simple, pero me dejó pensando, me dejó pensando. Y fast forward, tomo la decisión de salir de Médicos, pero esa transición se completó hasta en el 2010 porque, pues, naturalmente yo tenía que iniciar una transición ahí que me tomó año y medio, un poquito más. Y finalmente eh, me quedé en la junta directiva de Médicos, pero salí de ahí y me dediqué totalmente a Lancasco. Primero tenía una posición en Lancasco. Yo venía con una gran ilusión de elevar el nivel de ambición de la corporación, que yo sentía que tenía una cultura muy tradicional, con las decisiones muy centralizadas, y fue así como eventualmente eh, me dan la oportunidad en el 2014 de asumir la posición de CEO, que es la posición que ocupo, o sea, desde hace poquito más de 9 años. Y ahí me he desempeñado. Corporación Ancasco tiene dos grandes divisiones. Tiene la parte farmacéutica, que es por la que la mayor cantidad de la gente nos conoce. Y luego tiene una división de belleza y cuidado personal, que es donde fabricamos y comercializamos en Centroamérica productos con el sistema de venta directa, o sea, de venta por catálogo. Y son negocios diferentísimos y es una larga historia de por qué terminamos en los dos negocios, pero ahí estamos y gracias a Dios nos ha ido bien. Así es que aquí estoy. Súper. Em, pues aquí vamos a ver, ya nos contó que estudió Derecho y después fue un poco como que se fue dando que también por eso estudió Administración de Empresas, y no fue que quería las dos carreras, entonces estudió las dos, pero mi pregunta va a ¿cómo ha beneficiado tener conocimientos de ambos campos en liderar pues la empresa, tanto Mecos como ahorita Lancasco? Pues es que ha sido de una gran ayuda porque la forma de pensar, como lo entrenan a uno de abogado, y a mí que sí me apasionaba la carrera, eh, esa forma de pensar y esa forma de ver las cosas nunca se olvida. Donde uno se va oxidando es en la actualización de leyes y la aplicación concreta de las leyes para ciertos casos. Entonces, en el mundo de los negocios, poder desarrollar una visión muy rápido de la parte legal de cualquier tema, sea la negociación de un contrato, sea temas internos de derecho laboral o cualquier otro tipo de tema, pues no los hago yo, naturalmente, porque ya no me da tiempo, pero me es muy Ujú. fácil pedir ayuda y saber orientar hacia dónde necesito la ayuda de los abogados externos o incluso de la abogada interna, ¿verdad? Que tenemos en la empresa. Así es que sí, facilita enormemente. No fue a propósito, pero sí facilita. También, no sé, comenté creo que no comenté que también ahora dedico como el 25% de mi tiempo a la Corporación Banco Industrial, y ahí también ayuda, porque como digo, la mentalidad legal nunca se va, y a veces cuando se habla de abogados todavía me voltean a ver a mí temas legales. Así es que eso sigue siendo parte de mi DNA profesional. Me imagino que sí, va a ser súper
súper importante. Yo cuando tenía que leer cosas de abogadas no la entendía, entonces necesitaba que me lo explicaran, o sea que también acortar un poco el tiempo. Aunque yo no todas las entiendo tampoco. Em, pues y ahora vamos a hablar un poquito del grupo Lancasco. ¿Quién fue su fundador? Y tal vez un poquito si nos cuenta un poquito de la historia de la empresa, que es una empresa guatemalteca, tengo entendido, ¿verdad? Sí, fue fundada en 1927 por mi bisabuelo. Se Okay. llamaba Rafael Felipe Solares Miranda, pero todo el mundo lo conocía por R. Felipe. Él, de un origen muy humilde y muy sencillo, la verdad es que tipo que yo admiro mucho porque aunque no lo conocí, eh, se ve que era un autodidacta porque desarrolló un montón de habilidades sin tener mucha escolaridad, porque por su misma sencillez, la familia, sus papás lo sacaron de la escuela desde antes de terminar primaria. Y después hablaba francés, tocaba el piano, llegó a ser ministro de Hacienda, en fin, un montón de cosas. Era un tipo multifacético que me hubiera encantado conocerlo en vida, pero él, eh, por diferentes razones, se llega a convertir en socio de lo que hoy se conoce como la droguería Lanquetán, que se escribe Lanquetín, pero se dice Lanquetán porque don Julio Lanquetán, que fue el que primero la formó, era un señor francés que vivía en Guatemala. Mi abuelo se convierte en socio en 1911, mi bisabuelo, perdón, se convierte en socio en 1911. En ese tiempo sabemos que no había realmente en Centroamérica la industria como tal, la industria farmacéutica como tal no existía, sino que todo eran combinaciones y mezclas, fórmulas magistrales, es la forma técnica de decirlo, que se hacían en las propias droguerías. Entonces las droguerías importantes y grandes como era Lanquetán no solo distribuían algunos medicamentos a las farmacias, sino que también se dedicaban a hacer sus propias formulaciones. Entonces, él empieza en los años 20 con la chispita o la inquietud de que era el momento de fundar una industria químico-farmacéutica y finalmente se hace realidad su sueño y en el segundo nivel de la droguería Lanquetán empieza Lancasco. 1927. Por razones que no vienen al caso, para no hacerla larga, él en 1935 eh, decide canjear la mayoría de su participación en la droguería Lanquetán, la decide canjear para quedarse con el 100% del laboratorio. Y entonces ahí es como viene la siguiente generación. Él nombra a algunos de sus hijos como herederos. Él tuvo hijos de diversas edades porque, pobre la mala suerte que sus dos primeras esposas murieron. Entonces tuvo hijos con tres matrimonios diferentes. Y entre uno de esos descendientes, por ahí estaba mi papá. Pero a los demás descendientes no muy les interesó, no muy les interesaba el laboratorio y a un tío que era como la parte científica, un tío de mi papá, que sí le interesaba y que de hecho él era el que dirigía toda la parte de formulación y de desarrollo de productos. Eventualmente, cuando él muere, sus herederos nadie tenía interés en formar parte del laboratorio. Y así es como eh, mi papá termina consolidando digamos, la propiedad prácticamente casi la totalidad en el curso de los años. Eso se termina, eso fue un Ujú. proceso de muchísimos años. Yo recuerdo oírlo a él cuando tenía tal vez el 30% y decía, algún día llegaría a tener por lo menos el 99%. Y yo decía, mi papá está loco. Eso le va a costar. Y efectivamente le debe haber costado, ¿qué? 40 años, pero finalmente lo consiguió. Entonces, yo en realidad, desde ese punto de vista, aunque soy de la cuarta generación, me considero más como que si fuera la segunda, porque mi papá como volvió otra vez a hacer como casi que a refundar el laboratorio, y mi papá entró con un espíritu emprendedor muy fuerte, de mucha diversificación, estuvimos en un montón de negocios, y incluso como parte de nuestra historia, eh, en la época donde el mercado común centroamericano, 60, 70, 80, que tenía barreras arancelarias y no arancelarias importantes y se vinieron aquí a establecer muchas empresas.
Llegamos a tener la licencia para fabricar y distribuir L'Oreal, por ejemplo, en toda Centroamérica, y así con otras casas importantes. Y en una de esas fue donde aprendimos el tema de productos de belleza y cuidado personal. Aprendimos a formular, aprendimos que teníamos algunas licencias. Y es así como empezamos a tener una serie de productos, líneas que después descontinuamos porque eran para el mercado masivo. Y en los años 90 empezamos a ver que con la bajada de aranceles y demás del mercado común, que era lo lógico, íbamos a ser menos competitivos y entonces en 1990 vimos que el canal de venta por catálogo tenía un espacio ahí interesante para competir y no nos imaginamos que iba a ser una oportunidad tan interesante. De hecho, es una de las dos divisiones que tenemos hoy. Y ambas, eventualmente, desde fines de los 70 empezamos a abrir nuestras propias operaciones comerciales en Centroamérica. Y hoy por hoy estamos, además de Guatemala, estamos en El Salvador, Honduras y Nicaragua. Y espero próximamente, por lo menos Costa Rica y Panamá sería el siguiente paso lógico. Súper. O sea que su papá lo que hizo fue como reestructurar Grupo Lancasco, entonces parece como que, casi que como se podría decir primera, primera generación de lo que es hoy Grupo Lancasco, y a ustedes serían segunda generación, a pesar de que fue su abuelo quien lo fundó, digamos. Sí, porque el abuelo de mi papá, porque Ajá. cuando uno ve cómo analizan las dinámicas de las empresas familiares y donde dicen cuando es el dueño el que le hereda a los hijos, Ajá. realmente nosotros venimos de ahí, de una herencia que es un gran compromiso, porque es un Ujú. gran legado familiar que lo recibimos directamente de mi papá. Entonces, por eso es Ok, que, ¿verdad? Somos cuarta, pero para fines de la dinámica familiar somos más como nos parecemos más a una segunda. perfecto. Gracias. Vamos a ir a la siguiente. Y dice, en el portal electrónico de Lancasco, leemos que Lancasco es el mejor aliado de nuestros médicos con tratamientos de vanguardia al alcance de todos. Y que el grupo es la renovación constante, la búsqueda de nuevos horizontes. ¿Nos puede dar un ejemplo o unos ejemplos de esta innovación? Bueno, parte de lo que hemos venido haciendo en los últimos 20 años, el laboratorio era muy orientado a productos que le llamamos de consumo u OTCs, que son los productos que no requieren receta médica. Y fue en los años 90 donde se empezó a incursionar ya de una manera más formal en productos de prescripción, o sea, lo que nosotros le llamamos hoy genéricos de marca. Ok. Eh, y en este tiempo que a mí me ha tocado eh, estar al mando, estar liderando el esfuerzo, lo que hemos hecho es una serie de innovaciones en la parte de investigación y desarrollo, porque nos hemos querido enfocar en medicamentos de prescripción, que de hecho hoy son más del 80% del negocio, son medicamentos de prescripción. Y no solo eso, sino medicamentos de prescripción de mayor complejidad. Son medicamentos de especialidades más como cardiología, eh, digamos, endocrinología, la diabetes, o sea, medicamentos de cardio, medicamentos metabólicos. Tenemos también una parte importante en respiratorios, de la parte digestiva, gastro. Y también, obviamente, algunos para padecimientos agudos, somos muy fuertes en antibióticos y demás. Entonces, yo diría que una de las cosas que yo hice fue sacudir un poco la organización, elevar el nivel de ambición. Y entonces eso creo que lo que ha hecho es que, bueno, también fortalecí todos los mandos de la empresa y descentralicé un poquito la toma de decisiones. Bueno, no un poquito, bastante, con más empoderamiento, obviamente ordenado. Y eso creo yo que fue lo que potenció el desarrollo del negocio. Eh, y una de las cosas que creo que uno debe hacer mucho en el mundo empresarial también es ser un poquito paranoico y estar siempre, por sobre todo el rol mío, mucho es, no solo es operar el negocio de hoy, es estar con las antenas bien despiertas hacia afuera y estar viendo qué tendencias pueden venir y Ujú. demás. Entonces, hemos hecho varias cosas. Ya estamos explorando la inteligencia artificial generativa.
Digitalizamos, tenemos un programa que se llama Vivir con Salud, a través del cual en algunos productos crónicos, las farmacias, cuando el paciente ha consumido dos cajas, la tercera es gratis. Y eso lo digitalizamos Okay. completamente, por ejemplo. Entonces el programa es 100% digital. Ya no hay como antes que el paciente tenía que guardar sus dos cajitas para que le dieran la tercera y demás. Eh, Ujú. y la cultura, porque lo primero que me tocó realmente revolucionar fue la cultura. Eh, Nosotros como familia, como seguramente hablaremos más adelante, hay un valor ahí de respeto, pero el valor respeto a veces se malinterpretaba con un énfasis excesivo en la jerarquía. Entonces, eh, a veces la gente sentía como que no tenía, digamos, no le tocaba opinar de los temas, sino que, bueno, eso es decisión de los jefes o esas decisiones le tocan a Ujú. los jefes. Entonces, en transformar esa cultura a una cultura más participativa, una cultura menos jerárquica, ha sido parte de lo que también, eh, y adoptar nuevas formas de trabajo. Eh, las empresas tradicionalmente son muy verticales, y yo digo que de lo que más he venido trabajando es la parte horizontal, equipos que se integren, equipos multidisciplinarios para proyectos concretos. Eso aumenta la velocidad de todo, ¿verdad? Hemos Claro. empezado con el tema de adopción de metodologías ágiles. Hemos reducido el tiempo para la introducción de productos nuevos y todo eso es parte de tecnología y parte de procesos, ¿verdad? Entonces, tal vez son algunos de los Ujú. ejemplos que se me ocurre ahorita que puedo dar. Súper. Y, y es difícil competir en la industria farmacéutica, ya sea con OTCs o con medicamentos de prescripción. O sea, es una industria difícil, con mucha competencia. Bueno, sí, digamos que la industria es una industria muy fragmentada. Hay más de 400 laboratorios participando en el mercado farmacéutico de la región. Entonces, difícil en cuanto a algún nuevo competidor que quiere entrar, pues el negocio tiene barreras de entrada relativamente altas. Es un negocio que si uno lo quiere hacer bien, necesita de mucha inversión constante en inversiones de capital, en ir cumpliendo con cada vez hay nuevos estándares en buenas, lo que se llaman BPMs, que son buenas prácticas de manufactura, que generalmente son guías que nos manda la Organización Mundial de la Salud, y el Ministerio de Salud de Guatemala va adoptando las guías que vienen, y eso siempre requiere inversiones que para un laboratorio pequeño son difíciles de hacer, ¿verdad? Porque son Ujú. inversiones en muchos casos millonarias para poder mantener el nivel, un laboratorio, digamos, de calidad internacional, que es lo que nosotros somos, en realidad. Entonces, el competidor de esos 400 y pico que más participación de mercado tiene, debe tener un 8% por ahí. Entonces, sí es muy fragmentado. Ujú. Entonces, sí hay que tener una estrategia muy clara, y eso es lo que nosotros hemos venido haciendo todo este tiempo, de verdad, siempre tener una estrategia muy definida, un norte muy claro, y esa es la manera de competir, ayudados por el nombre de casi 100 años de prestigio, porque afortunadamente Ujú. nuestros antepasados y nosotros hemos trabajado mucho y hemos protegido mucho la reputación, ¿verdad? Entonces nuestra reputación es ampliamente reconocida en todos los países donde operamos. Lo máximo. Y además de producir pues medicamentos efectivos y mantener el norte, eh, ¿verdad? Con estrategia y todo. En Lancasco dice preocuparse por sus colaboradores de forma integral, viéndolas como personas. Entonces, ¿qué ambiente laboral encontrará un empleado que se incorpora al equipo de trabajo de Lancasco? Pero ese es un tema muy importante para nosotros. Mi bisabuelo, por ejemplo, eh, acá se acaban de publicar no hace mucho sus memorias. Y una de las cosas que destaca ahí es ver cómo era una persona muy humilde y sencilla. Entonces, para él, el trato hacia alguien de alto nivel o el trato hacia alguien, qué sé yo, que estaba apoyando en limpieza de baños o en limpiar, era el mismo. Y esa cultura de la importancia que tiene el ser humano por ser humano, no por la oposición que ocupe ni por lo que tenga, es algo que es muy propio de la cultura nuestra. Yo se lo vi después a mi papá.
ahora que leí las memorias de mi bisabuelo, me sorprendió eso muy agradablemente, porque digo, bueno, de ahí venía. Eso que mi papá nos inculcó, recuerdo que él se esforzaba muchísimo en llamar a cada uno por su nombre. Claro que admito que ahora me es un poquito más difícil, ¿verdad? Ahora me aprovecho un poquito de la gente que usa gafete, porque entonces inmediatamente hago un pequeño, porque no, es muy difícil, ¿verdad? Ya somos muchos. Claro. Pero sí, tratar de decirle a cada quien su nombre es algo que nos heredó. Entonces el ambiente, diría yo que es un ambiente de mucho respeto. Nosotros en uno de nuestros 6 grandes valores está el valor respeto y es reconocer la dignidad de cada persona. Eso no significa paternalismo y quizás eso fue una de las cosas que me costó a mí romper, porque se malinterpretaba, como expliqué hace un momento, el valor respeto, algo así como que entonces yo no puedo cuestionar a mi jefe. También se veía mal, cuando yo entré, se veía mal eh, tener una discusión apasionada por un tema y tener esos desacuerdos donde a mí me gusta decir que el conflicto constructivo no es positivo y es necesario. Ujú. Cuando se vuelve conflicto ya no constructivo es porque ya se empieza a atacar a la persona o se le empieza a faltar el respeto. Entonces, eso fue un poco que me tocó a mí aclarar y lo que yo siempre les he dicho es que nuestra cultura de respeto, en lo que se traduce es precisamente en eso, es en reconocer la dignidad de todos, pero tenemos una cultura de alto desempeño. O sea, de ninguna manera eso quiere decir que vamos a tener un paternalismo o vamos a aceptar mediocridades, porque otro de nuestros grandes valores es la excelencia. Entonces, la empresa es súper reconocida por el ambiente de trabajo transparente, agradable, y cuando alguien entra y empieza a tratar mal a la gente, automáticamente a tratarlos de mala manera o a faltarles el respeto, inmediatamente sale, porque no, eso no va con nosotros. Entonces, ese es un tema que es muy importante mantenerlo en todas las generaciones. Ese trato respetuoso, esa sencillez, y sin grandes egos, porque esa es otra cosa bonita, que no en la corporación no hay estos grandes egos y por lo tanto no hay eh, agendas ocultas, políticas, manipulaciones, por lo menos no en el grado en el que se da en otras organizaciones, porque eso no lo favorecemos. Los que tratamos de empezar dando el ejemplo somos nosotros, ¿verdad? Súper qué bonito trabajar así. Em, bueno, y ahora pues a lo largo de las últimas décadas, Guatemala ha pasado por momentos de incertidumbre, de convulsión, y entonces, ¿cómo ha sobrevivido Lancasco todos estos años? Pues la inseguridad, la conflictividad, las recesiones y pues ahorita recientemente pues bloqueos y demás, ¿verdad? Entonces, ¿qué retos ha tenido y, qué supone invertir en un país como Guatemala? Ay, Guate, ¿verdad? No solo Guate, ¿verdad? Toda la región. Em, uno se acostumbra, desgraciadamente, uno se acostumbra a trabajar en estos ambientes y hay que comenzar por decir que tristemente a veces a los empresarios se nos pone a todos una etiqueta, y entonces se habla de que el capitalismo y que el neoliberalismo y se desprestigia mucho cuando realmente la mayoría del empresario guatemalteco es gente buena, honrada y resiliente, porque yo diría que uno de los valores que recibimos de nuestros antepasados. Yo recuerdo de mi papá muy, muy claramente la resiliencia, el levantarse siempre después de caer, nunca darse por vencido. Y eso es parte de la cultura familiar. Entonces, yo creo que eso ayuda porque son cosas que uno no puede controlar y cuando vienen, uno tiene que ver cómo les da la vuelta, ¿verdad? Yo recuerdo en la época de la pandemia, eh, me dio a mí muchísimo gusto ver cómo todo el equipo, bueno, esta es la nueva realidad. Nosotros trabajamos mucho con el tema de metas crucialmente importantes, que es un método de Franklin Covey que se llama las 4 disciplinas de la ejecución. Y desde el 2015 más o menos Okay. trabajamos con eso. Entonces, eso es un proceso que normalmente nos toma todos los años un mes en formular las metas crucialmente importantes del año, porque eso se tiene que cascadear a todo nivel. Y para la pandemia
teníamos el norte tan claro y sabíamos lo que estaba en juego que inmediatamente, en cuestión de 3 días, todos los equipos habían reformulado sus metas y ya todo el mundo estaba trabajando con una nueva realidad. Entonces, yo creo que no solo es parte de la cultura corporativa, sino que me gustaría pensar que también es parte del DNA de la mayoría de empresarios guatemaltecos. Si ustedes se fijan, a diferencia de otros países, aquí el empresariado siempre está aquí, siempre se queda. No sucede como en otros países de Centroamérica, donde, bueno, sin ir muy lejos, en El Salvador ya la banca es totalmente internacional, no hay banca nacional, no hay propiedad de Ujú. empresarios nacionales, ¿verdad? Entonces yo creo que eso se combina y como que no es no es una opción. Decir ya se acabó, ya estuvo. Como que es mucho. Eso es lo bueno de que sean empresas familiares la mayoría, que las empresas familiares tenemos una visión de largo plazo y un compromiso que va mucho más allá de los resultados del año o de los resultados de los próximos 3 años. Y esa visión, si está bien cimentada en las organizaciones, creo que es fundamental para lo que me preguntabas. Bueno, yo entiendo que pues, la ética es súper importante para usted en su vida personal y en su vida profesional. Entonces, ¿cómo ha logrado vivir apegado a sus valores y sus principios? Ay, esa parte creo yo que es fácil cuando los valores están bien arraigados y la jerarquía de los valores está clara. Si uno desde niño crece con esa claridad, es que simple y sencillamente las otras opciones, por más que se presenten atractivas, no son viables, no ni siquiera se consideran. Y tengo varios ejemplos y varios casos donde la solución más fácil y mucho más económica era caer en el juego de temas de corrupción, de mordidas, de lo que fuera. Ujú. Y nosotros tenemos muy claro que jamás, ¿verdad? Eso, el día que uno de nuestros valores es la integridad, precisamente por eso. Entonces yo creo que si están bien claros y bien cimentados, si uno tiene en su mente la escala de valores muy clara y que el dinero obviamente no está de primero, yo creo que es fácil. Es difícil para quien no lo tiene tan claro, ¿verdad? Pero ahí en la empresa ya todo el mundo sabe, o sea, cuando ya ni siquiera se les ocurre la mayoría de veces, y los que son nuevos y a veces empiezan a decir, para resolver este problemita en Nicaragua, acabo de tener no hace mucho un caso, hay que hacer tal cosa, le dije, y la alternativa correcta, ¿cuál es? Bueno, es que eso costaría, pues eso es lo que vamos a pagar, no hay otra, ¿verdad? El día que yo ya no podría tener colgada en una pared valor integridad, el día que yo cediera a una cosa de ese tipo, ¿verdad? Justo esa era mi otra pregunta, que si era muy difícil como empresario evitar la corrupción, ¿verdad? Porque pues, especialmente uno escucha que en farmacias pasa mucho, ¿verdad? Ya sé que pues Blancasco es laboratorio, no farmacia, pero que pasa mucho de mordidas, etcétera, etcétera. Entonces, pues supongo que ahí está la respuesta, ¿verdad? Que me a veces estén, De hecho, nosotros no le vendemos al Estado, porque ok. es complicado venderle al Estado aquí en Guatemala, tristemente. Y en la Ujú. mayoría de países, en unos se puede vender un poco, ¿verdad? Pero hay muchos intereses ahí y sí, definitivamente mucho tráfico de influencias y de un montón de cosas que no es aquí el foro para ponerlas sobre la mesa, pero sí, nosotros 100% mercado privado, precisamente por eso, ¿verdad? Entonces, yo diría que, claro, yo no soy quien para juzgar a nadie. Yo sé que hay empresas que dependen en 90% de sus ingresos del Estado y que ahí los ponen a veces en situaciones muy difíciles. Pero yo sí creo que los valores no son relativos. Hay ciertos valores que no son relativos, ¿verdad? Hay ciertos valores que o son o no son. Me acuerdo que mi bisabuelo Ujú. decía, contaba a mi papá, que no debería uno decir, es que él es muy honrado, que ahí no cabe el calificativo de muy, porque es que o es honrado o no es, no hay, ahí es una línea muy, claro, hay situaciones donde uno a veces no sabe qué es lo correcto, eso sí, pero una vez uno en su conciencia concluye en qué es lo correcto en esta situación, es blanco y negro, ¿verdad? No hay para dónde. Ujú. Súper. Y cuando usted pues hace mentoreo a jóvenes que están empezando con sus vidas de trabajo y
¿qué consejo les da? O sea, ¿cuál sería el mejor consejo que los persuada pues, a ser mejores personas correctas, trabajadoras y responsables? Varias cosas se me ocurren, se me vienen ahorita, pero voy a tal vez hablar de una en concreto que siempre me gusta a mí decirla. A mí yo recuerdo que en mi casa, y sobre todo mi papá, me inculcó este concepto de que siempre en la vida hay un camino fácil y un camino difícil. El camino fácil es el camino de lo placentero, de lo fácil, la pachanga, el dedicarse a pasarla bien. Siempre estar esperando una gratificación inmediata de todo lo que hago. Y el camino difícil es el camino del esfuerzo, de hacer lo que debo hacer aunque no tenga ganas. Eh, Ahí viene el estudio, la disciplina de hacer, de cumplir con el deber y ir más allá y encontrarle sentido a todo eso. Entonces, eh, hay un autor famoso que yo lo admiraba mucho y que falleció hace poco, que se llama Clayton Christensen, que escribió, él fue el que primero eh, inventó, no inventó pues porque se trataba de inventar, pero él formuló el término este de innovación disruptiva. Y los libros, muchos de los libros de él son, el libro original se llamaba The Innovator's Dilemma, el dilema del innovador, que es cuando vienen todas estas disrupciones donde si uno se mete a la disrupción, uno está compitiendo y destruyendo en cierta forma el negocio que tienen en este momento. Y cómo en el mundo de la tecnología empezó a suceder eso. Y el que no se no existe esa palabra en español, ¿verdad? Pero el que no se autodisrupcionaba, lo iba a disrupcionar a alguien más. Él, con ese genio que el tipo era un profesor de la Universidad de Harvard, escribió un libro que primero era un artículo y después se volvió un librito para los estudiantes que se graduaban de su maestría, donde les hablaba mucho de eso, decía, porque él se sorprendía de cómo en las reuniones de promoción o él con el curso de los años se iba enterando cómo, eh, sobre todo aquellos que tenían el dinero como el valor más importante y que veían su vida profesional como el propósito principal, hacer dinero, hacer dinero, hacer dinero, y cómo muchos de ellos pararon mal, con matrimonios rotos, con había algunos en la cárcel, y ahí cuenta las historias. Y es un libro que yo le recomiendo mucho a los jóvenes. Y les digo mucho esto del camino fácil y el camino difícil, porque las cosas que valen la pena siempre se construyen ladrillo tras ladrillo. Entonces yo les digo, aguas con los atajos, ¿verdad? Que no es que sean malos, hay veces que los atajos son buenos. Vamos, si yo adopto una metodología ágil para tardarme una quinta parte del tiempo en algo, eso es un atajo válido. Pero hay que tener cuidado porque, por ejemplo, el prepararse, el estudiar, el desarrollar uno y ser uno alguien que aprende toda la vida, porque yo creo en ese concepto que también se lo digo a los jóvenes, uno tiene que ser un lifelong learner. Eh, yo tengo 60 años y yo me encanta seguir aprendiendo y espero hacerlo hasta el último día que Dios me tenga en este mundo y motivar a mi gente que también lo haga, ¿verdad? A través de Ujú. diferentes cosas. Ahora hay cosas que es facilísimo a través de la tecnología. Entonces también le digo a los patojos, no se trata de salir de la U y ya se acabó, pues eh, cuando siempre trata de seguirte manteniendo al día y con tus conocimientos actualizados y el dinero no es que no sea importante. Por supuesto que todos queremos ir mejorando nuestro nivel de vida y generar riqueza para la sociedad, etcétera. Eso se vale, pero hay que tener cuidado con que no sea el valor más importante y una persona que tiene sus valores, los jóvenes van descubriendo, creo yo, en el curso de los años, que a mí me pasó lo mismo, van descubriendo que hay cosas que son mucho más importantes, ¿verdad? Y que no tienen precio. Eso. Em, bueno, y aparte pues, de trabajar y todo, usted siempre ha estado muy involucrado con proyectos de beneficencia y de proyección social. ¿Nos puede contar un poco de qué lo inspira a involucrarse en estos proyectos? Vamos a ver, yo
soy una persona de fe, soy católico, o sea, soy cristiano, practicante y tengo muy metido el concepto del servicio y de que realmente la vida tiene sentido cuando uno se gasta en servir a los demás, en salirse de uno mismo, en no vivir para uno mismo, ¿verdad? Por lo menos no la mayoría del tiempo. Obviamente me tengo que cuidar y tengo que velar por mi salud mental, física, espiritual, lo que sea. Pero el servicio tiene que ser una parte central de la vida de un buen cristiano. Entonces, eh, eso por un lado. Y por otro lado, aunque uno no sea cristiano, una persona que creo que es un valor importante es cuando yo concentro mi vida, me vuelvo, soy una persona muy egoísta y todo es autorreferencial, ¿verdad? Y un poco narcisista, que creo que es uno de los riesgos que tienen los jóvenes en la sociedad actual. A veces no veo lo suficientemente a lo que está a mi alrededor. Entonces, yo creo que sobre todo en un país como este, pero en cualquier parte del mundo, pero sobre todo en estos países, hay tanta necesidad y tanto que hacer que yo creo que las oportunidades de colaborar y de tratar de impactar positivamente la vida de otras personas están ahí, pues. Entonces a mí me encanta eso. Creo que uno empieza por la empresa, porque a veces critican cuando se critica que sí, que el objetivo de lucro. Entonces ese es el gran éxito, porque Estados Unidos se convirtió en lo que se convirtió, no por las políticas de ahora, donde a veces ya se empieza a ver el capitalismo raro, porque el capitalismo, el verdadero capitalismo no es el capitalismo donde hay privilegios, corrupción, etcétera. El verdadero capitalismo es donde todos respetamos las reglas del juego y eso es lo que genera riqueza. Entonces, la empresa también está, si uno tiene una empresa centrada en valores y que la empresa crea prosperidad, yo creo que ese es el primer campo donde uno debe impactar positivamente y ahí puede uno impactar la vida de miles de familias. Entonces eso por un lado, y de ahí ya, puede ver uno hacia afuera, porque de nada serviría ver hacia afuera si en la empresa no tengo ese concepto de, de mis decisiones, el impacto que pueden causar, ¿verdad? Entonces siempre lo he tenido ahí y yo siempre digo a la gente que me pregunta y les digo que si me voy a retirar, pues yo quisiera morirme gastado por hacer cosas de diferente índole y sobre todo vivir de cara a Dios, ¿verdad? Porque uno no vive, creo yo, uno no debe vivir para que al final de su vida y todo el mundo diga, ¡ala, qué! Esta persona sí que bárbara! Y uno querer que dentro de 50 años sigan diciendo lo mismo. Yo creo que eso no es principalmente de cara a Dios, porque cuando uno se va de este mundo, rápidamente las cosas empiezan a ocupar el espacio que uno ocupaba y eso es lo que uno quiere, porque el legado no consiste en uno perpetuar su memoria, creo que el legado consiste en saber trasladar la estafeta, la antorcha, de una manera adecuada a las siguientes generaciones. Pero creo que esto va súper de la mano con mi última pregunta, que es, ¿cómo hace compatible su vida de fe con su vida familiar y su vida laboral? Yo creo que lo primero es la claridad de que mi fe en Dios y en lo que me enseña mi iglesia solo es un compartimiento de mi vida, es una dimensión de mi vida que está a la par de mi vida familiar, mi vida empresarial, mi vida social, etcétera. Sino que es el centro. Entonces, si yo estoy convencido que esa fe y no una fe de cafetería donde yo escojo que sí, que no, ¿verdad? No, yo sí creo en esto. El cristianismo es esto y viene el paquete completo. Yo no puedo pick and choose, ¿verdad? Decir esto sí, esto no. Entonces, si yo soy un verdadero cristiano y considero que ese es el centro de mi vida, esa fe debe permear toda mi actividad y todos los ámbitos donde yo me desenvuelvo. Debe permear en lo que hago en la empresa, debe permear en mi vida familiar, debe permear en mi vida personal, en todo. Entonces, yo diría que para alguien que tiene la convicción y que ha descubierto eh, y se ha enamorado de Jesús, yo creo que cuando uno se enamora de Jesús y uno lo adopta como el centro de todo,
Entonces, ponerle su espacio y su prioridad. Los empresarios siempre estamos ocupadísimos. Uno siempre podría tener pretextos para no. Pero yo ya tengo mis rutinas bien marcadas del momento de la oración, el momento de mi misa, de irme a confesar, etcétera. Entonces, yo creo que es cuestión de claridad, ¿verdad? De que la religión no es un compartimiento más esperando a que yo tenga tiempo. Es como el ejercicio. Claro, no es lo mismo, por supuesto. Pero hay mil excusas para no hacer ejercicio, igual, ¿verdad? Pero si uno está convencido y tiene un propósito, y yo creo que eso es lo que le da a uno a veces la fe, que es, reconoce uno que hay un propósito más allá de uno y más allá de este mundo. Y qué horrible vivir sin ese propósito superior, ¿verdad? Creo yo. Sí, súper de acuerdo. Y con Pero hay ese que propósito cultivarlo, después, ¿verdad? Hay que claro, cultivarlo. Sí, entonces ese es sí. Y dentro de esto cabe pues la vida familiar y la vida laboral porque pues, por supuesto. van muy de la mano. Ah, Totalmente. ¿Verdad? Porque Dios de quiere acuerdo. que, o sea, desde que hizo a Adán y Eva, quiere que trabajemos la tierra, que participemos en su poder creador de la mano de Él. Y parte de eso es la familia. Ahí estamos, nada más que no hay mejor cosa de agradar a Dios que tener uno dedicarle tiempo de calidad a su mujer y a sus hijos. Muchísimas gracias de verdad que por responder y por darnos el tiempo para esta entrevista. Eh, yo de plano que saqué muchísimas cosas y que alegre poder platicar de esta manera con usted. Y, Yo también. y también pues les agradezco a todos los que sintonizaron hoy. Y para más información sobre el Instituto Fe y Libertad, su trabajo, actividades y lo que discutimos en este episodio, pueden visitar www.feylibertad.org y en nuestros sitios web en Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram y nuestro canal de YouTube. Pues muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima.